En 1994, una joven madre apareció ante las cámaras, completamente destrozada. Entre lágrimas, suplicaba que le devolvieran a sus dos pequeños hijos desaparecidos. Una nación entera, conmocionada por su historia, lloró con ella, mientras la policía buscaba desesperadamente el auto robado y a un misterioso secuestrador que parecía que la tierra se lo hubiera tragado. Millones de personas seguían cada novedad del caso, pero lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes de la historia del país, cuando un oscuro secreto, oculto bajo el agua, salió finalmente a la luz. Y lo más sorprendente es que más de 3 décadas después, este caso vuelve a estar en boca de todos. Este mismo año, nuevas noticias han vuelto a poner el nombre de Susan Smith en el centro de la atención pública. Pero para conocer su historia, viajamos hasta Union, un pequeño y tranquilo pueblo de Carolina del Sur, ubicado en los Estados Unidos. Allí vive Susan Leigh Vaughan Smith, una joven madre de 23 años. Para todos los que la conocen, Susan es un ejemplo de superación, una madre cariñosa y extremadamente atenta con sus dos hermosos hijos, Michael de 3 años y Alexander, un bebé de tan solo 14 meses. Susan trabaja largas jornadas en una tienda textil local para sacar adelante a sus pequeños hijos. Pero detrás de esa apariencia tranquila, la vida personal de Susan es sumamente compleja. Ella se encuentra separada y en pleno proceso de divorcio de su esposo, llamado David Smith, de 24 años. La ruptura de la pareja es reciente y está cargada de una enorme tensión, reproches mutuos por cosas pasadas y constantes discusiones por la falta de dinero para mantener a los niños. En un pueblo tan chico, el entorno cercano conoce perfectamente el clima de hostilidad y resentimiento que existe entre los dos. En medio de este desgaste emocional, Susan busca una vía de escape y busca a alguien con quien rehacer su vida y dejar el pasado atrás. Es ahí donde conoce a Tom Finlay, un chico de 27 años, quien además era el hijo del adinerado dueño de la empresa donde ella trabajaba. Tom representa todo lo que ella anhela: dinero, estatus social y una vida lejos de los problemas del pasado. Sin embargo, la noche del 25 de octubre de 1994, la tragedia golpea al pueblo. Tras una tarde cargada de emociones y llamadas telefónicas tensas, Susan sube a sus hijos al auto, conduce en la oscuridad total y se detiene en un semáforo ubicado en medio de la nada. De repente, según su relato, un hombre afroamericano armado sale de las sombras, la obliga a bajarse del vehículo a punta de pistola y escapa a toda velocidad. El auto desaparece en la noche con los pequeños Michael y Alexander atrapados en el asiento trasero. Tras la denuncia, la policía activa una alerta máxima en las primeras horas, debido al tenso y conflictivo proceso de divorcio que Susan atravesaba en esos momentos. Los investigadores dirigen sus sospechas iniciales hacia el entorno familiar y particularmente hacia el padre de los niños, David Smith. Y aunque David y Susan, pese a las diferencias y su separación, habían logrado un acuerdo con todo, incluso con la custodia de los hijos. Pero la policía sabe que aún así, en los casos de desaparición infantil, el círculo cercano siempre es el principal sospechoso, y el historial de discusiones recientes hace que las autoridades lo sometan de inmediato a intensos interrogatorios. De pronto, el pueblo murmura y la tensión es asfixiante. Al día siguiente, el caso estalla en la televisión nacional. Susan y David aparecen juntos ante las cámaras. David se nota completamente devastado, lidiando con el dolor y la presión de la investigación. Pero es Susan quien acapara la atención del mundo, con los ojos inundados en lágrimas y la voz rota por el sufrimiento. Mira fijamente a la cámara y suplica: mis hijos me necesitan. Por favor, si los tienen, devuélvanmelos sanos y salvos. Es entonces cuando la nación entera se conmueve y se vuelca a apoyar a esta madre destrozada. Incluso en este caso, muchos miembros de la comunidad afroamericana que vivían en los alrededores fueron señalados como posibles sospechosos. La descripción del supuesto secuestrador provocó que numerosas personas fueran observadas con desconfianza y juzgadas por otros habitantes de la zona. En algunos casos, esta situación llegó incluso al acoso y la discriminación. Mientras el país entero empatiza con el dolor de la madre, el sheriff del condado, Howard Wells, nota que algo no cuadra en el testimonio de Susan. El semáforo donde supuestamente ocurrió el asalto solo se ponía en rojo si un auto venía en la otra dirección. Y esa noche, las calles estaban vacías. Además, en cada sesión con los investigadores, Susan empieza a contradecirse en detalles mínimos sobre el atacante. Tras 9 días de búsqueda implacable y tras descartar por completo al padre de los niños, la policía acorrala a Susan en un interrogatorio definitivo el 3 de noviembre de 1994. Es en ese momento cuando la historia da el giro más perturbador de la crónica
dinámica criminal. Susan colapsa, rompe a llorar y confiesa: no hubo ningún secuestrador, no hubo ningún asalto en el semáforo. El delincuente afroamericano había sido solo un invento de ella. La comunidad entera, además de preguntarse por qué lo había hecho, la duda que dominaba la opinión pública era una sola: ¿dónde estaban los niños? Y fue en ese punto cuando la indignación de la comunidad se convirtió en rechazo absoluto. La respuesta, cuando finalmente salió a la luz, dejó a todos en shock. Susan, la noche del 25 de octubre de 1994, había acabado con la vida de sus dos pequeños hijos. La verdad detrás del crimen dejó frío a todo el país. Días antes de la desaparición, su amante millonario, Tom Findlay, le había enviado una carta devastadora, terminando el romance de manera definitiva con ella. Tom fue muy claro: la quería, pero no estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad de criar a los hijos de otro hombre. Susan, obsesionada con la idea de perder el estatus y el amor de Tom, vio a sus propios hijos no como su mayor tesoro, sino como el único obstáculo para su felicidad futura. Pensó que si los niños ya no estaban, ella quedaría libre de cargas para ser la pareja perfecta que Tom buscaba. Esa noche de octubre, condujo hasta la rampa de botes del lago Long, estacionó el auto de espaldas a la orilla, se bajó del vehículo, puso la palanca en neutro y soltó el freno de mano. Con total frialdad, Susan vio cómo su auto se deslizaba lentamente hacia las aguas profundas del lago. Los faros del vehículo alumbraban el agua hasta que se sumergió por completo. En el asiento trasero, Michael y Alexander estaban atados a sus sillas de seguridad. Murieron ahogados en la más absoluta oscuridad, mientras su madre los miraba desaparecer bajo la superficie. El 22 de julio de 1995, su juicio comenzó. Este fue un auténtico circo mediático. Aunque la fiscalía exigió la pena de muerte por inyección letal, el jurado daría una condena absurda para muchos, debido a la magnitud del crimen. Susan Smith fue condenada a cadena perpetua, otorgándole el derecho legal a solicitar la libertad condicional, tras cumplir un mínimo de 30 años en prisión. Desde entonces, Susan pasó las siguientes 3 décadas tras las rejas en la institución correccional de Lead en Carolina del Sur. Su vida en prisión estuvo llena de escándalos. Acumuló severas sanciones por mantener relaciones inapropiadas con guardias de seguridad, por consumo de sustancias ilegales y por usar una tablet para realizar entrevistas prohibidas a un cineasta encargado de producir un documental sobre sus crímenes, demostrando una total falta de apego a las normas. Desde entonces, el tiempo pasó y al cumplirse los 30 años exactos de su condena, Susan Smith, en el año 2024, ya de 53 años, compareció vestida con su uniforme carcelario ante la Junta de Libertad Condicional, llorando con la misma intensidad con la que fingió ante las cámaras 3 décadas atrás. Rogó por su libertad, afirmando estar arrepentida. Sin embargo, en la sala también se encontraba su ex esposo, David Smith, con el dolor de haber perdido a sus hijos aún intacto. David le suplicó a la Junta que no la dejaran salir jamás. La respuesta de las autoridades fue inmediata y unánime: libertad condicional denegada. Susan Smith regresó a su celda, donde permanece hasta el día de hoy. Pero para fortuna de ella, de acuerdo con la legislación, tras haber cumplido el mínimo de 30 años de su cadena perpetua en 2024, mantiene el derecho a solicitar una revisión de su caso cada 2 años. Esto significa que su próxima audiencia está programada para el 19 de noviembre del 2026, fecha en la que podría volver a solicitar su libertad condicional y potencialmente salir en libertad tras más de 3 décadas en prisión. Al final, si a ti que has escuchado esta historia te dieran la última palabra en este caso, la pregunta es inevitable: ¿crees que alguien capaz de cometer un crimen así pueda realmente rehabilitarse y ganarse el derecho a la libertad? ¿Qué opinas de su condena? ¿Cuál consideras que sería un final justo para una historia como esta? Sea cual sea tu respuesta, lo cierto es que la historia de amor de Susan, como ella misma llegó a llamar a su caso, dejó un sabor profundamente amargo. El retrato de una madre que prefirió ahogar a su propia sangre antes que perder un romance, y que terminó condenando no solo la vida de sus 2 hijos, sino también la suya propia. A veces, este tipo de historias nos obligan a mirar la realidad con una crudeza incómoda, como si el mundo pudiera convertirse por momentos en una auténtica pesadilla.